Listo, y les comparto mi pantalla acá. Entonces, estamos discutiendo cómo calcular HL, ese es el objetivo, cómo calcular HL cuando el fluido no es newtoniano, ¿cierto? Ahorita nos habíamos quedado, a ver que esto no me está dejando aquí, en la construcción de esa tablita que nos está ayudando entonces para entender o diferenciar cada ecuación en qué contexto es que lo vamos a estar utilizando, ¿cierto? Esto gira en torno pues al hecho de que vamos a tener tres tipos de fluidos diferentes. Ley de potencia, donde realmente son dos, pero es una única ecuación, entonces es uno solo. Hershey-Buckley es un otro y plásticos de Bingham otro. Y vamos a tener que tomar estas decisiones. Ya vimos que pues, para los números de Reynolds tenemos estas tres expresiones, que en realidad son dos, que miren que estas dos son repetidas, es la misma. Esta es para plásticos de Bingham y esta pues será para los otros dos. Y aquí pues para calcular el número de Reynolds crítico estamos mirando estas expresiones o expresiones con gráficos. Acá hay que tener en cuenta que con estos dos vamos a tomar la decisión de que en qué régimen de flujo estamos. Entonces, si el número de Reynolds, este, que está aquí, es mayor que este que está aquí, que sería el crítico, si esto ocurre, entonces vamos a decir que estamos en régimen turbulento. Turbulento. De lo contrario, vamos a decir que estamos en régimen laminar, ¿cierto? Es como si no es uno, es lo otro. Solamente están esas dos opciones. Si no estamos en régimen turbulento, pues será régimen laminar. Y eso es lo que sigue a continuación. Régimen laminar, régimen turbulento. Y vamos a tener expresiones específicas para cada régimen de flujo, basándonos entonces en la información que nos arrojen estos cálculos que ya tenemos pues bien definidos hasta el momento. Vamos a continuar con eso por acá para que dejemos esta teoría pues ya bien redondeada. Listo. Entonces, en el caso del cálculo del factor de fricción, que en eso ya es lo que nos vamos a enfocar, que serían las últimas dos columnas de la tabla, vamos a empezar entonces en el caso del, primero describiendo las ecuaciones para el régimen laminar. En el caso de que el fluido esté en régimen laminar, entonces vamos a utilizar esta serie de expresiones. Miren la primera. ¿Les recuerda algo? Esa primerita expresión para los fluidos de la ley de potencia. Es casi que la misma que la de fluidos newtonianos, solamente que aquí este número de Reynolds es el número de Reynolds generalizado, ¿cierto? No se calcula igual que en el fluido newtoniano. Entonces este número va a estar calculado con una expresión diferente, pero básicamente es la misma. Entonces vamos a llevar esta expresión allá a la tablita enseguida. Y miren la del plástico de Bingham, cuando es laminar. Aquí sí es bien diferente. Miren esta, cómo queda. Y ahí empezamos a meterle como más cosas a este asunto. Se va complicando, por así decirlo, un poquito. Porque miren que el factor de fricción, se los voy a señalar dónde aparece. Aparece por acá y aparece por acá. Los otros términos que están ahí son el número de Reynolds, el número de Hedstrom y ya. No hay más. El resto son constantes. Pero miren que este factor de fricción aparece en dos ubicaciones. Entonces ahí la pregunta es, ¿y cómo despejamos ese factor de fricción de ahí? ¿Será que lo podemos despejar? Está difícil, profe. Está difícil, ¿cierto? Sí, bueno. Está difícil. Para este tipo de expresiones como esta, donde es muy difícil o a veces imposible despejar la variable que uno quiere, aquí es donde entra en cuestión lo que son los métodos numéricos. Para los que vieron pues métodos numéricos,
Ustedes se acuerdan, los que vieron métodos numéricos, los que no, vamos a ver que con la calculadora se puede hacer. ¿Se acuerdan los métodos numéricos para hallar raíces de ecuaciones? El método de la bisección, el de la falsa posición, el método, bueno, hay un montón. El método de Newton. Y uno decía, bueno, ¿y esto qué aplicación o qué utilidad tiene? Miren que hay expresiones en ingeniería que requieren ese tipo de métodos para poder resolverlo. Sin embargo, la calculadora, al menos en la calculadora que tengo en el simuladorcito que a veces hago cálculos ahí se puede resolver este tipo de expresiones, uno las puede resolver. Ahorita hacemos un ejercicio mirándolo ahí, o si no, llevándolo a Excel también se puede resolver. Excel tiene algunas herramientas que ayudan a hallar raíces de ecuaciones después de que uno las ingresa pues en celdas. Pues para que lo tengan en cuenta, que esta expresión que está aquí hay que resolverla utilizando métodos iterativos, que son métodos numéricos. O sea, no podemos pues como despejar la f explícitamente y hallarla como esta de arriba que está explícitamente despejada, no. Pero eso no va a ser un problema ni un inconveniente para nosotros porque la tecnología nos va a asistir ahí un montón. Entonces voy a copiar estos dos. Este será entonces régimen laminar, fluido ley de potencia. Entonces, si vengo a la tabla, entonces fluido ley de potencia, régimen laminar, vendrá aquí. Esta es la expresión para calcular el factor de fricción. Esta otra que está aquí aplica régimen laminar, plástico de Bingham. Plástico de Bingham, régimen laminar. Aquí. Voy a ponerla más pequeñita para que quepa bien ahí así, toda completica. Listo. Miren que vamos completando esta tablita. Nos falta esta. Para los fluidos de Hershey-Buckley, vamos a ver cómo queda la expresión. Creo que son varias expresiones a la vez para hallar esto. Y nos faltan, pues, entonces ver cuáles son las del régimen turbulento. Estas ecuaciones son muy difíciles, pues, de uno llegar y empezar con razonamientos básicos a llegar a la deducción de las mismas, como hicimos con la ecuación general de la energía, que era un balance de energía. Estas expresiones no estamos haciendo ese ejercicio porque básicamente surgen de ajustes a datos experimentales. Entonces tendríamos que tener los datos experimentales y tendríamos que hacer los ajustes con regresiones y demás. Y yo creo que pues no vale la pena pues tomarnos tanto trabajo porque nuestro objetivo básicamente va a ser usarla. Nosotros queremos es usar esta expresión. Sabemos que sale de datos experimentales. Esto no salió pues como así de la nada, sino que en el pasado muchas personas hicieron experimentos, con esos experimentos lograron hallar este tipo de correlaciones que hoy en día nos sirven un montón para nosotros no tener que estar haciendo cálculos desde cero todas las veces. Bueno, vamos a ver entonces las de los fluidos de Hershey-Buckley. Vamos a ver cómo son. Miren estas, cómo aparecen aquí. No es una sola, son tres ecuaciones para hallar el factor de fricción. Entonces vamos a hacerle un análisis rápido a estas ecuaciones que tenemos acá. Miren, esta expresión que está acá es casi que la misma de fluido newtoniano, con la diferencia que aparece esta letra griega aquí, esta variable. Creo que esa letra se llama psi, como si lo estuvieran vacilando a uno, creo que se llama así, psi. Tiene una P al inicio, la letra griega psi. Entonces, esa letra griega pues la vamos a calcular con esta expresión que está acá abajo, donde aparece el índice del comportamiento, el flujo. Esta acá es una constante que vamos a tener que hallar también, pero miren que son las únicas dos variables pues, que hay en esta expresión. Y aquí vuelven y aparecen estas mismas dos expresiones. Entonces, aquí de nuevo vamos a tener que realizar un método iterativo para poder resolver este sistema de ecuaciones, porque en realidad son tres ecuaciones, ¿cierto? No dirá, ¿y por qué eso tan difícil? ¿Cierto? Eso debería ser 1, 2 y 3 ecuaciones solo para hallar el factor de fricción, un régimen laminar de un fluido de Hershey-Buckley. Son 3 ecuaciones. Imagínense lo complicado que debieron haber sido los datos experimentales para que solamente con un modelo
tan grande como este, digamos tan complejo, se pudieran describir. Antes, mucha gracia pues que lograron ajustar los datos, porque si no, eso sería pues un complique. Entonces, ¿qué es lo que hace uno para poder resolver esto? Porque miren que las incógnitas aquí, en este sistema, es un sistema de 3 por 3, debemos tener pues 3 incógnitas para que se pueda resolver. Creo que hay más. Vamos a enumerarlas a ver cuáles son. Primera es el factor de fricción. El factor de fricción es una incógnita. Este es otra incógnita. El psi. El número de Reynolds generalizado no, porque este lo podemos hallar con las ecuaciones que tenemos más atrás. Entonces ese no. Otra incógnita para nosotros, K. K es incógnita. ¿Qué otra incógnita tenemos ahí? Ayúdenme ustedes. No, creo que ya. O sea, son esas tres nomás. Entonces tenemos 3 ecuaciones con 3 incógnitas. O sea que este sistema, en teoría, tiene solución. El tema es, ¿cómo despejo yo una ecuación para reemplazarla en la otra? Y ahí se nos complica otra vez la situación. ¿Cuál es la estrategia? La estrategia es, por ejemplo, yo supongo un valor de K, empiezo con un valor de K supuesto. Con ese valor de K, hallo sí, porque cuando yo conozco K, N no es una incógnita, N es un parámetro reológico, entonces yo puedo calcular psi. Con ese valor de psi que tengo ahí, K, puedo hacer que esta expresión que está aquí sea igual a 0. Esta expresión, la ecuación 3, yo puedo hacer que el lado izquierdo y el lado derecho de las ecuaciones sean iguales a 0. ¿Cómo? Cambiando el valor de K. Entonces yo empiezo a cambiar y cambiar valores de K de tal forma que la ecuación número 3 sea igual a 0. En el momento en que yo logro que eso ocurra, el valor de K y el valor de psi van a ser los valores que yo quiero. Una vez tenga estos dos valores, pues este que está aquí vengo y lo reemplazo acá y ya puedo hallar mi factor de fricción. Más adelante vamos a hacer ejercicios aplicados pues de cómo resolvemos efectivamente esas ecuaciones, ¿cierto? Por el momento es simplemente ilustrar cuál es la estrategia, al menos de forma lógica, de solución, sin llegar a resolverlo por el momento. Más adelante sí lo vamos a hacer. Profe, Dime. no, yo me quedé en darle un valor acá. Sí, en realidad empieza uno con un valor supuesto de K. Con ese valor supuesto uno puede hallar este, utilizando la ecuación. Pero el valor de K puede ser cualquier número. Puede ser cualquier número, sí, sí. Y Pues ahí, no necesito. no es necesario pues que sea un número en particular, ¿no? Valor supuesto. Como por ejemplo con los métodos de... ustedes se acuerdan de los métodos numéricos, por ejemplo, que utilizan valores iniciales, como el de Gauss, no, el de Gauss-Seidel o el de Jacobi para resolver sistemas de ecuaciones. No sé si se acuerdan, que son métodos iterativos, que uno empieza con valores supuestos de las variables y a medida que hace las iteraciones, los valores van, o sea, va ocurriendo la convergencia de los valores hacia los valores reales. Aquí es básicamente lo mismo, pero aquí no se puede aplicar ni Gauss-Seidel ni Jacobi porque esos métodos son para sistemas de ecuaciones lineales y aquí pues de lineal tenemos muy poquito. Estos sistemas son no lineales, pero sí se puede hacer una aproximación similar desde la lógica. Yo arranco con un valor supuesto de K, luego hallo el valor de psi y como yo ya tengo K y tengo psi, tengo estos dos, tengo este y este, los puedo reemplazar en esta ecuación y yo debo garantizar que esta ecuación se me haga 0, es decir, que el lado izquierdo de la ecuación sea igual al lado derecho de la ecuación. En el momento en que yo
logre hacer el lado izquierdo igual al lado derecho, es porque el valor de K y el valor de psi son los correctos. Yo lo que tengo que hacer es ir cambiando el valor de K de tal forma o intentando buscar que la ecuación número 3 se haga cero. En el momento en que la ecuación número 3 se haga cero, entonces los valores de K y de psi van a ser los correctos. Esa va a ser la estrategia que vamos a implementar, pero se la implementamos cuando hagamos ejercicios, lo hacemos en Excel y les muestro más o menos cómo se hace. Hay dos alternativas muy chéveres que son con algo que se llama buscar objetivo y otra que es con el solver. Se puede hacer, se puede resolver este tipo de problemas pues de una forma muy efectiva, sin tener que hacer código, sin tener que implementar métodos numéricos, nada. Digamos que los métodos numéricos están de trasfondo ya, Excel hace eso por nosotros. O también se puede hacer en la calculadora, pero es mucho más difícil porque sobre todo ingresar esta expresión número 2 es un camello, puedes ingresarla en la calculadora porque es muy larga. Entonces vamos a tener una clase donde vamos a poner todas las fórmulas en Excel. Esa es la idea, ir Porque montando. muy complicado. Sí, la idea es ir montando cositas que Profe, son es que difíciles. usted sabía que un profesor que se llama Oscar Vega Sí. perdió, casi pierde el cáncer, güey. Dice que fue horrible, la peor materia de la vida. ¿Cuál? Esta que estamos viendo. Esta. ¿Qué fue la peor materia? Sí, que casi la pierde, tenía que sacar 5 en el último parcial. Ah, bueno, eso depende también mucho de los contenidos. Aquí el contenido del curso de nosotros es muy No es por práctico. agrícola. No, es muy aplicado. ¿Muy aplicado en qué sentido? De que estamos viendo cosas que se pueden llevar directamente a la vida real. Porque este curso, si uno lo quiere complicar, lo complica un montón, porque tiene muchas ecuaciones diferenciales. Con razón. Pero esas ecuaciones diferenciales nosotros no tenemos necesidad de verlas por dos razones. La primera y más importante es porque no están dentro del microcurrículo del curso, ¿cierto? Esa es la fundamental. Y la segunda es porque la aplicabilidad práctica de esas ecuaciones tiene uno que hacer un desarrollo matemático muy extenso y una aplicación de métodos numéricos y computacionales muy larga para que la aplicación se vea reflejada. Entonces es un nivel ya, yo creo que podría uno pensarse que de posgrado. Eso es un nivel de posgrado, pues, como para uno verle la utilidad. Porque si no, es complicarnos con un montón de ecuaciones y nos quedamos a mitad de camino entre que las entendemos y las podemos aplicar. Entonces yo creo que es como perder el tiempo, pues. Pero eso tiene ecuaciones diferenciales, las que ustedes quieran. Sobre todo, para los que tengan curiosidad, pueden buscar en internet las ecuaciones de Navier-Stokes. Navier-Stokes. Esas ecuaciones describen el movimiento de cualquier fluido en cualquier parte. De hecho, están dando un premio, si no estoy mal, la última vez que viera de $1.000.000 al que logre resolverlas de forma general. Entonces podrán imaginarse la complejidad del problema. Un problema grande. $1.000.000 no creo que no sea una tentación para matemáticos y físicos de todo el mundo. Y hasta el momento nadie ha reclamado el premio. Entonces lo que hace uno es utilizar software que le ayuda a uno a resolver esas ecuaciones, pero de forma numérica, no analítica. El premio es para el que logre resolverlo de forma analítica. De forma numérica ya se resuelven, digamos, aproximadamente, utilizando métodos numéricos que puede ser, por ejemplo, el de volúmenes finitos, elementos finitos, y esos software pues ya son comerciales y hacen casi que todo el trabajo por uno. Entonces eso es un tema muy amplio, muy grande, que requiere muchas cosas, pero nosotros nos estamos concentrando en las aplicaciones prácticas de la mecánica de fluido. Y en ese sentido, pues tenemos un nivel de complejidad, digamos que no el máximo, pero tampoco el más bajito. Estamos como en el intermedio, pues, que nos sirva. Bueno, entonces aquí estas ecuaciones las voy a llevar todas para allá, para el cuadrito. Ojalá no se me distorsione mucho el cuadrito allá. Vamos a ver. Mi profesor nos va a olvidar todo esto para el otro año. No, el otro año repasamos un poquito
y volvemos. Ustedes saben que siempre hacemos un repaso de lo que estamos viendo, en la medida de lo posible, ¿cierto? A ver, yo pongo esto en perspectiva para poder ver qué tanto me puedo ampliar. Por ejemplo, se lo puedo reducir un poquitico. Incluso este también. Este también. Ajá. Ahí. Y esa expresión sí toca volverla muy pequeña para poder que quepa ahí. Casi que ni se va a ver. Pero bueno, ahí está. Lo importante es que quede, ¿cierto? Que sepamos que está ahí. Listo, ahí vamos. Pues miren que ya tenemos entonces cómo calcular el factor de fricción para régimen laminar para todos estos tres tipos de fluidos diferentes. Este es quizá el más difícil, el de Hershey-Buckley. Pero bueno, con la ayuda del computador y con Excel lo vamos a hacer posible. Ahora vamos a ver cuáles son las expresiones para el factor de fricción en régimen turbulento. Esas son las que nos hacen falta, ¿cierto? Para poder completar Espera un segundito, sí. Sí, claro. Listo, profe. Listo. Entonces vamos a volver acá y vamos a continuar. Bueno, entonces ahora vamos a ver las expresiones para régimen turbulento, ¿cierto? Que son las que nos hacen falta. En el caso ley de potencias, tenemos esta expresión. Miren que aquí esta F también aparece en varias partes y por tanto pues vamos a requerir el uso de la calculadora de forma iterativa o Excel para poder hallar. Miren que ahí es donde señala en rojo, aparece el factor de fricción, tanto en la parte izquierda como derecha de la ecuación. Entonces digamos que despejar eso de ahí es imposible, no se puede despejar. La pregunta que uno se podría hacer es, ¿por qué llegar a esa expresión y no a una que fuera explícita? A lo mejor, pues, por la naturaleza de los datos que se tenía, esto fue a lo menos complejo que se pudo llegar. Entonces, digamos que la complejidad de los datos pudo haber sido muy grande, muy grande. Entonces, pero digamos que eso no va a ser problema para nosotros. Nosotros vamos a poder hallar el valor de F utilizando métodos iterativos sin tener que escribir código, simplemente utilizando una herramienta matemática, y Excel lo hace pues perfectamente, no necesitamos ir más allá. Es esta expresión para fluidos de ley de potencia. Entonces vamos a copiarla de aquí para que la tengamos allá. Aquí, espérenme, yo la copio. Entonces esta es para fluidos de ley de potencia en régimen turbulento. Aquí está ley de potencia, régimen turbulento, la voy a pegar acá. Así directamente. Ahí estamos, la voy a poner más pequeñita. Listo. Ahí la tenemos entonces. Y vamos a ver para estos dos qué opciones tenemos. Régimen turbulento para Hershey-Buckley y plástico de Bingham. Voy a venir por acá y continuamos aquí. Ahí, me voy a volver. Entonces, para plásticos de Bingham y Hershey-Buckley resulta que hay que utilizar el número de Reynolds y el de Hedstrom y vamos a analizarlo desde gráficas. Entonces aquí no hay expresiones matemáticas, sino gráficas. Y vamos a ver esas gráficas entonces, cómo las podemos leer y cómo las interpretamos. Calcular el número de Reynolds
Y el de Hedstrom, digamos que no es algo complicado. Ya tenemos las expresiones matemáticas y es simplemente pues, reemplazar los valores y ya obtener esos dos números. Vamos a ver cómo quedan esas gráficas para que las analicemos. Miren, en este caso, esta gráfica que tenemos aquí es para plásticos de Bingham, ¿cierto? Aquí queda pues es explícito que es para plásticos de Bingham. Y aquí tenemos entonces el número de Reynolds y estas líneas que bajan aquí punteadas son los números de Hedstrom. Esta y así pues las demás. Esta. Entonces, cuando yo tengo un número de Reynolds y un número de Hedstrom, pues yo busco la intersección de las dos. Por decir cualquier cosa, digamos que tenemos un número de Reynolds de 10 a la 4 y vamos a hacer la intersección con un Hedstrom de 10 a la 6. Entonces, pues leeríamos punto acá y aquí vendríamos a hacer la lectura más o menos por aquí. Creo yo que quedó como horizontal, a veces me tuerzo mucho, pero más o menos ahí. Esta escala es logarítmica, ¿cierto? Miren que no está X espaciado, o sea, aquí es .01, .02, .03, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora se me perdió uno, ¿qué? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No veo el otro, ¿usted lo ve? Lo ven es ese que está aquí abajo en el Este. medio de la S. Parece, ¿cierto? Yo creo que sí, yo creo que es ese. Entonces aquí es .02, o sea que este sería .03. Que la gráfica no es como concluyente ahí. A ver, ¿o era que están malas todavía? Es Reynolds versus G. Es Reynolds versus Hedstrom, pero el número de Hedstrom está así como diagonal, estas líneas punteadas. Es lo que lo miro de arriba. Se miraría sobre estas líneas punteadas que bajan diagonal. Sí, lo mirarías acá. Y es 10 a la 4, 10 a la 5, 10 a la 6, 10 a la 7, 10 a la 8, 10 a la 10, 10 a la 3. Pero si esa gráfica es así, está muy mal hecho. Pues. Sí, digamos que uno podría pensarse una gráfica mejor. Pero bueno, eso es lo que hay, ¿cierto? Lo que hay en la literatura. Estas gráficas, todas estas de este tema que estamos abordando, no está en el libro de Mott, está en el libro de Ivars. En el libro de Ivars, por si las quieren revisar de allá, que de pronto están en mejor resolución de lo que aparecen acá. ¿De qué, profe? Iván. En el libro de Ivars, sí. Vamos a revisarlas allá un momentico. Ivars. Para que las miremos. Acuerden que este libro yo se los compartí en el Classroom. Y este que dice FM al final es el índice, donde podemos ver pues todos los capítulos. Y el capítulo es el que habla acerca de transporte de fluidos por tubería. Vamos a ponerlo así. Entonces, análisis dimensional. Esto no, reología. También pueden leer algo de reología, o si quieren. Transporte de fluidos a través de tuberías. Y aquí en cálculos de los factores de fricción. Aquí deberíamos poder encontrar esas gráficas. Aquí bajamos. Aquí estos son, creo que esas son rugosidades relativas. Sí, rugosidades relativas. A ver, por aquí van apareciendo diferentes expresiones. Miren esta expresión tan diferente, como la que nosotros tenemos digamos, en las diapositivas para fluido newtoniano en régimen laminar. ¿Cómo es?
No es 16. ¿Qué número es el que está en el... 64, no. 4. Entonces uno dice, ay, entonces ¿qué? ¿Eso está mal o qué? ¿Cierto? Hay que tener en cuenta, por si van a leer este libro, hay dos factores de fricción. Uno, que es el factor de fricción de Darcy, que es el que estamos trabajando nosotros, y hay otro factor de fricción, que se me olvida el nombre de la persona, por acá arriba está, y está la relación entre los dos. Espérenme, yo lo busco por acá. Eso está por acá. ¿Será que usted va a buscar por palabra? Yo lo busco por palabra. Así. A ver, pues. Así. Así. Miren, aquí está. Aquí. Al otro es Fanning. Aquí vemos la relación entre los dos. Yo cojo el apuntadorcito. Entonces, existen dos tipos de factores de fricción. Uno es el factor de fricción de Darcy, que es el que estamos utilizando nosotros, y otro es el factor de fricción de Fanning. Y esta es la relación entre los dos. El factor de fricción de Darcy es 4 veces el factor de fricción de Fanning. Eso simplemente fueron dos personas que lo hicieron de dos formas diferentes. Y bueno, y ahí están pues los dos tipos de expresiones. En el caso de este libro, y ellos lo mencionan aquí, que para una nomenclatura más sencilla, ellos van a utilizar solamente el factor de fricción de Fanning y lo van a llamar F, simplemente. Entonces, lo que hace uno es hacer la conversión. Entonces, miren que si nosotros tenemos, por ejemplo, que para el caso con el factor de fricción de Fanning, es esta que tenemos acá, sí, la vimos ahorita, para el factor de fricción de Fanning es 16 sobre Reynolds. Y para el factor de fricción de Darcy es 64 sobre Reynolds. Y uno puede verlo por el hecho de esta expresión que tenemos acá, que el factor de fricción de Darcy es 4 veces el de Fanning. Entonces, si yo reemplazo, por ejemplo, aquí, este factor de fricción de Darcy por el de Fanning, yo tendría que quitar el factor de fricción de Darcy y poner 4 veces el factor de fricción de Fanning, ¿cierto? Por esta misma expresión que tenemos acá. Si yo paso este 4 a dividir acá, 64 sobre 4 queda 16. ¿Cierto? Vuelve y da lo mismo. 64 sobre 4, 16 sobre Reynolds. Entonces miren que son expresiones equivalentes. Tanto esta como esta son equivalentes. ¿Cuál es la idea? Que no se pierdan con eso y pueden anotar incluso esto, pues, por si van a hacer lectura de este capítulo o van a hacer el análisis aquí directamente. Y también para poder hacer la conversión, porque todas las tablas, las figuras sobre todo que aparecen en este libro, son con el factor de fricción de Fanning, ¿cierto? Y ellos lo mencionan aquí. Dicen, most commonly used is the Fanning factor. Para ellos, pues, porque los gringos hacen todo al revés. Which will be, que es el que van a usar en este libro. O sea, que en este libro, para todo este capítulo, ellos están utilizando Fanning. O sea, que el factor de fricción que se calcule de esas gráficas de este libro, habrá que multiplicarlo por 4 para poder hallar el factor de fricción que vamos a utilizar nosotros. El factor de fricción de Darcy es 4 veces el de Fanning, que es esta misma expresión. Entonces, si ustedes hallan un factor de fricción en esas figuras, lo van a tener que multiplicar por 4 para poder reemplazarlo en la ecuación de Darcy. Porque si es la ecuación de Darcy, es el factor de fricción de Darcy, ¿cierto? No le vamos a hacer infiel de esa manera a Darcy ahí, pues reemplazando el de Fanning en la ecuación de Darcy. En esta, que esta es la ecuación de HL para Darcy, o sea que este F de aquí es de Darcy. Entonces ahí tenemos que tener esa claridad. Entonces vamos a ver
aquí rápidamente veamos el libro para que miren dónde están todas esas gráficas y todas esas figuras pues, que tenemos allí. Pues acá están, a ver, yo bajo más, cierro esto para que me deje bajar más rápido. A ver. Estas eran las que estábamos mirando. Miren que estas expresiones que están aquí, para nosotros, las expresiones matemáticas ya están corregidas. Por ejemplo, aquí era f sobre 16. En el caso de nosotros, la tenemos como f sobre 64. Vean, f sobre 64 aquí. O sea que esto ya directamente nos calcula el factor de fricción de Darcy, directamente. Miren, por ejemplo, acá que aparece otra vez, es f a la 3, 364. Aquí aparece 3 y aquí no aparece ningún 64, ¿sí lo ven? Aquí no aparece, y aquí aparece un 64. Este 64 aparece como 4 a la 3. 4 por 4, 16, por 4, 64. Es sacando el 4 que sale de acá para que esta expresión coincida con el factor de fricción de Darcy, ¿cierto? Entonces tenemos que hacer un comentario acá para que no nos vayamos a perder, y es que todas las ecuaciones calculan directamente el factor de fricción de Darcy, mientras que las lecturas del factor de fricción que se hagan de gráficos se deben multiplicar por 4 para corregir el factor de fricción de Fanning al de Darcy. No sé si soy claro con ese comentario o hay dudas. No, profe. Bien. Listo. Entonces vamos a mirar acá. Entonces miren que aquí están pues como todas esas expresiones. No es que yo me las haya inventado ni nada. Son ecuaciones pues que ya están bien establecidas en la literatura. Ojalá me hubiera inventado yo una ecuación de esa, ¿cierto? Me hubiera ganado la vida. Pero no, esas ecuaciones son viejas pues de estar por ahí ya rondando. Y pues aquí vamos a encontrar todas esas gráficas que necesitemos pues para analizar. Bueno, ahí les queda pues el dato de dónde están y dónde las pueden consultar para que sigamos por acá en esta parte. Entonces, esta se lee de esa manera, como vimos. Uno tiene un número de Hedstrom que se lee de acá arriba. Entonces, por ejemplo, 10 a la 8. Entonces, bajo acá. Este es el número de Hedstrom de 10 a la 8. Y, por ejemplo, un número de Reynolds de 10 a la 5. Entonces, vendríamos, por ejemplo, con 10 a la 5 por acá. Y ahí ya hace uno la lectura sobre la intersección, sobre este eje, tratando pues de ser muy, muy paralelo, más o menos como por ahí. Entonces hace uno acá la lectura, si este aquí, pero yo lo hago con otra cosita. Acá entonces hay como una muesquita, yo creo que sería esta. Este sería punto 2, está entre punto 2 y punto 3, entonces uno puede decir que es punto 0.25, está en medio de los dos, punto 0.25. Profe, y las líneas que no son punteadas, ¿esas son qué? Esa es otro parámetro que se me olvida. Esto es un índice de potencia, que es otra medida indirecta del número de Hedstrom. Venga, miremoslo acá en el libro para que no nos quedemos con esa duda. A ver, encontremos esa gráfica así rápidamente. Aquí está, ¿verdad? Es esta. Que está aquí. Esta es la figura 7
16. Vamos a ver la descripción de la figura. Ya aquí en 7.18, o sea que era antes. Me vuelvo a ver así. 7.16, donde muestren la figura 7.16. Aquí. Aquí dice, en la cual el factor de fricción es graficado contra el número de Reynolds. Además, es función del número de Hedstrom aquí. Bueno, aquí no lo dice. Hay un parámetro adicional que aparece en la figura, el cual es el número de plasticidad o módulo PI, que está definido así, de esta manera. Aquí esta representaría, creo que es el esfuerzo de excedencia, velocidad. Este debe ser el índice de comportamiento al flujo y el diámetro. Pero es otra forma, otro número dimensional para representar de otra manera algo similar al número de Hedstrom. Entonces, digamos que no nos vamos a aprender dos formas diferentes de hacer lo mismo, sino que si con el número de Hedstrom podemos calcularlo directamente, pues simplemente no vamos pues como a abordar este otro número dimensional. Pero es otra forma de representarlo o otra forma de poder calcular ese factor de fricción con otras variables pues involucradas, ¿cierto? No sé si eso resuelve inquietud, Panda. No, sí, se me cayó el internet. ¿Cómo, profe? Que si eso resuelve tu inquietud. Ah, sí, profe. Sí, bien. Listo, entonces vamos a continuar por acá. Este es para plástico de Bingham. Y miren, para Hershey-Buckley. Aquí, en esos fluidos de Hershey-Buckley, hace falta todavía hacer cosas. Pues no por nosotros, bueno, quizás por nosotros, pero en realidad por la comunidad científica en general. Porque miren que estas gráficas solamente hay dos. Una, para cuando el índice de comportamiento es 0.5 y la otra, cuando me salté uno, que bueno, esta es para 0.5, pero en el libro hay para 2. Espera, yo les muestro cuáles son las dos. Está por acá, aquí. Esta, que es una de las que tenemos allá, aplica en este caso cuando el índice de comportamiento del flujo es de 0.2. ¿Sí lo ven? N de 0.2. Y hay otra por aquí, que es esta, que es la que está en las diapositivas, que es para un índice de comportamiento al flujo de 0.5. O sea, que si uno tiene un fluido de Hershey-Buckley que tenga un N que no sea 0.2 o 0.5, queda jodido pues para hallar el factor de fricción. Lo que haría uno es por aproximación, si se parece más a 0.2 o más a 0.5. Pero la información, un montón de información. en realidad es mucha. Uy, Aquí sí. empieza como a... Pero bueno, menos mal tenemos la tablita que nos está ayudando a estructurar un poquito ese pensamiento. ¿O qué? ¿O esta tabla antes más perdida? No, sí ayuda mucho, profe, pero hice un montón de gráficas. Cierto, mucha gráfica. Tiene uno que estar muy claro de cuál es para cada cosa. Entonces vamos a terminar de completar acá un poquito esto. Entonces, para plástico de Bingham hay que leer de una gráfica que es de factor de fricción versus Reynolds de Bingham. Entonces este sería acá. Leemos el gráfico. F versus S es. Y para este, pues también hay que leemos de gráfico. Y ¿cuáles son las fricción contra Reynolds generalizado? Profe, el de Bingham no era la H versus... Yo digo es por los ejes, ¿cierto? El eje Y es factor de fricción y el eje X es aquí en este. Ah, ya. Este es el eje Y y ese es el eje X. Ya lo otro es como algo paramétrico que está dentro de la figura.
Pero sí, también involucra el número de Hedstrom. Deberíamos hacer el comentario aquí. Aquí. Se calcula Reynolds y Hedstrom. Y se lee el gráfico de F versus Reynolds generalizado. Y en este caso, a ver qué es lo que se necesita. Aquí también hay que calcular Hedstrom. Cada una de estas líneas que bajan es un número de Hedstrom diferente. Reynolds. Entonces aquí aplica el mismo comentario. Aquí se calcula Reynolds y Hedstrom y se lee el gráfico de F versus Reynolds B y Reynolds G. Listo, entonces miren que ya Profe, que tenemos hasta acá. Dime. y en ese podemos hacer el comentario también de la N. De la M, sí. Que, De la N. de la N, sí. Que existen gráficos solo para n igual a 0.2 y n igual a 0.5. Para los demás, se hace por aproximación, porque no hay más. No hay más datos. Entonces pueden Entonces esos dos que se miran por las tablas se tienen que multiplicar por 4. Esos que se miden por gráficos hay que multiplicar por 4. Pongamos el comentario aquí también. El factor hallado se debe multiplicar por 4 para hallar el factor de fricción. Fricción con doble C, no con doble I, ¿cierto? Aquí, fricción. Y aquí también aplica el mismo comentario. Miren que cuando es con ecuaciones, no, porque esas ecuaciones yo las modifiqué del libro de Ivars para que calcularan directamente factores de fricción de Darcy. Las ecuaciones no, pero las gráficas sí no, porque pues, era muy difícil pues hacerlo, porque me tocaba hacer la gráfica otra vez y no tenía los datos. Profe, Dime. o sea que el valor que obtenemos de la gráfica lo multiplicamos por 4. Por 4, sí. Pero solo es porque no son, no lo con el de fricción de Darcy, sino con el otro. El de Fanning, sí. Todas estas grafiquitas que están aquí son directamente del libro de Ivars. Estas dos son de Ivars. Entonces aquí este factor de fricción es de Fanning. Entonces multiplicamos por 4 para hallar el de Darcy. En las ecuaciones no, porque esas ecuaciones yo ya las modifiqué para que correspondieran de una vez al factor de fricción de Darcy. No tuviéramos que multiplicar por nada. Quedamos directamente así. Pero si ustedes se fijan, en el libro de Ivars, estas ecuaciones no son exactamente las mismas. Sobre todo, por ejemplo, esta no es exactamente la misma. Ni esta es exactamente la misma, pero las diferencias están simplemente en la conversión de este F, que es de Darcy, y en el libro están con las de Fanning. Pero aparte de eso, pues la estructura sí es obviamente la misma. Bueno, entonces ahí tenemos, vean, tenemos ya la tabla completica, que nos ilustra cuál es el procedimiento. Bueno, el procedimiento no nos muestra cuáles son las ecuaciones, y el procedimiento es calcular número de Reynolds crítico, compararlos para saber si estamos en régimen laminar o turbulento, y dependiendo de eso, pues vamos a utilizar estas ecuaciones o estas. Entonces lo que vamos a hacer es básicamente ubicarnos como en este mapa que tenemos acá. Entonces lo primero es saber qué tipo de fluido tengo. Si yo tengo un fluido de ley de potencia, si tengo un fluido de estos o un fluido de estos. Entonces ya descarto el resto. Digamos que tenemos un fluido de Hershey-Buckley. Calculo número de Reynolds generalizado y calculo el número de Reynolds generalizado crítico. En este caso, pues toca leerlo de un gráfico. Los comparo.
digamos que me dio régimen laminar, entonces voy a utilizar estas expresiones para hallar el factor de fricción. Una vez tenga yo el factor de fricción, el cálculo es exactamente el mismo que en el caso de fluido newtoniano. Es decir, la ecuación de Darcy va a ser la misma para todos los fluidos. La ecuación de Darcy no es una ecuación que sea solo para fluidos newtonianos, sino que aplica para todos los fluidos. Aquí la diferencia es cómo calculamos el factor de fricción, ¿cierto? Una vez hallemos el HL, lo reemplazamos en la ecuación general de la energía, porque la ecuación general de la energía tampoco depende del tipo de fluido. Esa es siempre la misma. ¿Dónde vamos a tener en cuenta el tipo de fluido? En el cálculo del factor de fricción. ¿Estamos hasta ahí bien? Pues sí, profe. Sí, aquí se nos complicó un poquito la situación, pero la idea es que nos desenredemos, ¿cierto? Que nos podamos desenredar con este asunto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un ejercicio. Miren, es el mismo ejercicio que hicimos ahorita, pero ya no estamos transportando alcohol, estamos transportando un zumo de fresa, el cual es un fluido pseudoplástico, y nos dan los valores. Entonces vamos a ver cómo sería el proceso en este caso para hacer lo mismo que hicimos ahorita, de calcular cuál es la presión en el punto A, pero ya no estamos transportando alcohol, que es newtoniano, sino un zumo de fresa, que en este caso nos dicen que es un fluido pseudoplástico, y nos dan pues, los parámetros reológicos, nos dan el índice de consistencia y el índice de comportamiento del flujo. O sea que vamos a abordarlo tal cual, y vamos a hacer todo ese proceso mental. Listo, vale, me cuentan cuando estén listos. Listo, estamos ahí. Ah, no, ¿verdad que María No, profe. hace el dibujito? María hace el dibujito. Pero es el mismo dibujito de ahorita. Ya Sí. lo hice. Sí, ya. Qué velocidad. Yo no. Hágale con calma que no tenemos afán. Por allá también está haciendo mucho frío. Aquí se largó incluso el agua. Horrible. Sí. Profe, por acá y todo el año. Sí, verdad que sí.
Sino que es que estos días han estado buenos, hombres. Como estas últimas semanitas, he estado haciendo mucho verano. Los días despejaditos. Pero vea, hoy le dio por llover. Hoy viernes que ustedes salen. Ojalá. Sí, no, ya que les impide salir. No, ya la otra semana en vacaciones. La otra semana de mecánica de fluidos. Ay, sí. Qué, qué cosas, pero bueno. Sí, esa programación de ese lunes quedó como atravesada. Usted no es el único. El lunes tenemos exposición ¿De y qué? parcial de lácteos. Ah, bueno, sí, sí, es que ese día lo programaron pues con clase. Listo, entonces vamos a abordarlo, pero aquí en las diapositivas está, pero hagámoslo otra vez, juntos. Lo hacemos en Word, vamos a ver nosotros mismos pensando las cosas. Me parece que es como una dinámica más chévere. Entonces voy a volver a llevar este. Y vamos a volver a pensar esa ecuación general de la energía que tenemos aquí para simplificarla nosotros mismos. Alejarlo un poquito. Aquí. Y esta la voy a poner más grandecita. Entonces, pensemos, ¿será que el hecho de que estemos transportando un zumo de fresa hace la diferencia en la ecuación general de la energía respecto de los análisis generales que vamos a hacer? ¿O va a ser lo mismo, exactamente lo mismo que si estuviéramos transportando alcohol? Al menos de qué términos se van a cancelar, cuáles van a quedar y cuáles no. ¿Ustedes qué creen? Es pero la verdad, no, porque digamos que las variables que tenemos acá, todas pues no dependen de cómo se comporta este fluido a lo largo de todo el trayecto. Porque digamos que si yo mido la presión antes de la bomba, perdón, la densidad va a ser igual a la densidad que está en el punto B. Uh-huh. Eso es. La ecuación general de la energía no depende del tipo de fluido, lo mismo que la ecuación de Darcy. Esas dos ecuaciones no dependen del tipo de fluido. Miren que es exactamente la misma ecuación que hemos venido utilizando. Entonces, en ese caso, pues el análisis que hicimos anteriormente va a seguir aplicando, pero lo vamos a repetir rápidamente para que hagamos como ese proceso de recordar. Estos dos términos los vamos a cancelar porque el diámetro de la tubería acá en el punto A y en el punto B son los mismos. Por lo tanto, la velocidad va a ser la misma y eso va a hacer que este término sea igual a este. Entonces los podemos cancelar porque están en lados diferentes de la ecuación, ¿cierto? ZA lo podemos asumir como 0 porque aquí podemos poner pues como el 0 de referencia. Entonces ZA será 0. Entre A y B no hay ninguna bomba y tampoco hay motores ni turbinas. P sub A es nuestra incógnita del problema, incluso aquí la marcan pues como la incógnita. P sub B es conocido, lo marcan aquí como 550 kilopascales. HL es otra incógnita para nosotros, va a ser la pérdida de energía del fluido debido a la fricción. Y ZB es 21 metros. Entonces el análisis es exactamente el mismo que hicimos ahorita al inicio de la clase con el ejercicio del alcohol etílico. Miren que no hay diferencia, ¿cierto? Entonces esto nos va a conducir a una ecuación que va a quedar de la siguiente forma. Pues vamos a cancelar estos dos. Y Z se va también. Este también se va. Este también se va. Y nos queda así. Esta la vamos a denominar la ecuación 1, de nuevo. Ahora, para hallar HL, que es el término que podemos hallar,
vamos a tener que usar la ecuación de Darcy. La ecuación de Darcy va a quedar así. Yo le aumento el tamaño a esto un poquito. Aquí va a quedar que HL es igual a F por L sobre D por velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Esta va a ser nuestra ecuación número 2. Entonces ahí vamos cerrando el sistema de ecuaciones. Y aquí tenemos el factor de fricción. Y aquí es donde entra la teoría nueva, que es la que estamos viendo. Entonces resulta que ese factor de fricción va a depender del tipo de fluido y del régimen de flujo. ¿De acuerdo con qué? Con esta tabla que tenemos acá. Entonces, tenemos, según el enunciado del ejercicio, que es un fluido pseudoplástico, ¿cierto? Que tiene estos parámetros reológicos, 1.6 y 0.73, para M y N respectivamente. Entonces, ya nosotros nos ubicamos en esta tabla solo en esta columnita, en esta fila, perdón, en esa que tengo ahí señalada. El resto nos olvidamos por el momento, porque el tipo de fluido nos está indicando que entonces es aquí donde debemos estar. Entonces, para hallar el número de Reynolds, vamos a calcularlo con esta expresión. Entonces la voy a llevar allá. Aquí. Esta va a ser nuestra ecuación número 3. Vamos a ponerla por acá. Esta ecuación la voy a numerar como ecuación número 3. Y nos va a permitir entonces calcular el número de Reynolds generalizado. También vamos a necesitar calcular el número de Reynolds generalizado crítico para saber si estamos en régimen laminar o turbulento. Entonces, esta otra ecuación que nos permite calcular ese número de Reynolds generalizado crítico, pues también me la voy a traer acá, porque va a ser una ecuación importante para nosotros. Se lo voy a traer por acá. Y le voy a aumentar el tamaño también para que las tengamos ahí todas en perspectiva. Entonces, estas expresiones de los números de Reynolds, yo creo que ya las podemos evaluar. O ustedes me dirán qué nos hace falta conocer de estas dos expresiones para poder evaluarlas. Esta, el número de Reynolds generalizado y número de Reynolds generalizado crítico. Lo tenemos todo ya. Miren que casi que la única cosa que no sabemos aún es la velocidad. De resto, N es un parámetro reológico. La densidad nos la da el enunciado del ejercicio también. M también. O sea que de aquí tenemos todo, menos la velocidad. Vamos a ver, calculemos esa velocidad de acuerdo al enunciado. Pero igualmente, mira que el fluido, pues el flujo volumétrico es igual. Entonces se podría decir, para evitarnos ese cálculo, que ese resultado que nos dio en el ejercicio anterior. No. Efectivamente, así es Juanda, porque es la misma tubería, el mismo diámetro, el mismo caudal, todo. Sí, entonces sí, esa velocidad la conocemos. ¿Qué cuánto nos había dado? ¿0.93 era? Sí, profe. 0.93. Y ahí hacemos el comentario de ver el ejercicio anterior, ¿cierto? Para saber de dónde salió ese dato de 0.93. Y justifiquémoslo, porque el caudal y el diámetro son los mismos. Entonces no cambian. Tienes toda la razón. Entonces aquí ya tenemos todos los datos. Entonces vamos a calcular cuál es ese número de Reynolds generalizado y reemplazando los valores, que es el diámetro, aquí son 50
por 10 a la menos 3 a la n. Y n para nosotros es 0.73. M 1,6. Entonces aquí a la 0.73. La velocidad 0.93. N 0.73. La densidad, aquí el enunciado del ejercicio nos dice que es, bueno, nos da la gravedad. Dime. La N la da el ejercicio, ¿cierto? Sí, mírala acá. Ujú. Ujú. Listo, entonces con esta S, entonces la densidad sería 1173, multiplicándolo por 1000, ¿cierto? 1173. Aquí por 1173. Aquí es 0.73. M es de 1.6. Ese también lo da el enunciado del ejercicio. Aquí 4 por 0.73 por 0.73 y esto a la 0.73. Igual. Y ahí donde toca tirar calculadora pues a la lata, ¿cierto? Eso, y ser muy juicioso pues ingresando los valores. Por eso, en resumidas cuentas, es mejor hacer, si uno, digamos, va a hacer esto muchas veces, es mejor tener una plantilla en Excel con todas las fórmulas ya ingresadas, que no sea sino cambiar los datos y Excel esté calculando uno todo el tiempo esto, para no desgastarse uno todas las veces haciendo esto con la calculadora, que se vuelve desgastante en cierto punto, si uno tuviera pues la necesidad de hacerlo muchas veces. Si es para hacerlo una o dos veces, pues sí, se puede hacer en la calculadora. Es más el esfuerzo de hacer la hoja de cálculo. Yo me dio 123.4. Sí, a mí también. 123.4. Listo. Y vamos a hacerle la misma y con eso podemos dejar el ejercicio ahí en puntos suspensivos. Y lo podemos resolver, terminar de resolver el lunes. Pero pues hagamos siquiera 73. Aquí también entonces es por 0.73. Aquí vuelve el punto 73. Eso me quedó raro. 0.73. Listo. A ver cuánto da este. A mí ese me da 16.255,9. Ay, a mí no me dio eso. 16.255,9. Vamos a ver en las diapositivas cuánto a ver, yo veo por acá. ¿Cuánto les dio? 16.255,9. A mí me dio 2.262,15. También me dio ese, el detalle. Listo. ¿2.200 qué? 62,15.
Listo, tenemos esas dos alternativas. A ver, yo a mí en su momento, ¿cuánto me dio? A ver, yo veo por acá. A mí también esa vez me dio 2262, sí. Y el otro 123.7, 123.4, bueno, más o menos. Listo, bueno, igual ahí está pues como para que lo verifiquen, dejémoslo ahí, que pues puede ser que Juanda esté bien y nosotros también lo hayamos hecho mal. Yo lo verifico también, pero dejemos hasta ahí, tenemos estos dos resultados. No se prueba eso, me había quedado con un signo. Sí, este de 2200. Bueno, entonces voy a borrar este acá. Entonces ahí tenemos. Vamos a dejar el ejercicio ahí. En la próxima clase volvemos, recapitulamos, vemos de qué estamos hablando y lo terminamos, para que esto quede completo. Voy a guardar este archivo para retomarlo en la próxima clase. Guardémoslo en el escritorio porque si no se me pierde. Guardémoslo así. ¿Será que no lo guarda él? Ejercicio, clase, el fluido, listo. Y ya pues ahí tenemos muy fácil para recuperarlo en la próxima clase. Esto que pasó aquí. Ya. Listo, muchachos, no sé si tienen hasta el momento alguna duda. ¿Estamos bien? ¿Todo claro? Profe, no dudas sí hay, pero Están resolviendo Pero- el camino. al momento de hacer los ejercicios y ya interiorizar bien lo que vamos viendo, se van aclarando con usted también. Eso, sí, me Yo por parece. eso estoy callada, estoy, mejor dicho, asustada. No, eso no es para asustarse, porque miren que es un proceso muy lógico y la toma de decisiones se va dando pues de una forma muy clara, ¿cierto? Por ejemplo, en este caso, de lo que estamos discutiendo es, primero selecciono el tipo de fluido, ¿y cómo lo selecciono? Pues en función de lo que yo tengo. En un caso muy práctico, digamos en la vida real, yo lo que hago es caracterizar el fluido, y esa caracterización reológica me va a decir qué tipo de fluido es, si es pseudoplástico, dilatante, si es Hershey-Buckley, plástico de Bingham. Entonces eso me da un punto de partida. Sí. Yo con eso tengo los datos reológicos, tengo índice de comportamiento, que sería el N, índice de consistencia, que es el M, y si tengo esfuerzo de excedencia, pues lo tengo y sería el tau sub 0. Ya con eso, yo lo que hago es calcular los números de Reynolds, el generalizado, bueno, el número de Reynolds normal y el crítico. Luego los comparo. Si el número de Reynolds es mayor que el crítico, entonces estoy en régimen turbulento. Y si no, pues estaré en régimen laminar. Una vez yo he definido eso, el régimen de flujo, entonces yo ya sé cuál de las expresiones para el factor de fricción voy a utilizar. ¿Cierto? Volviendo otra vez acá. Vea qué fondo tan bonito eso. Tiene un turbulento. Y ese parece turbulento, ¿cierto? Entonces miren que uno decide el tipo de fluido, con estos dos decide en cuál de los dos regímenes de flujo está. Luego, cuando se decide si es laminar o turbulento, pues uno utiliza una de las expresiones que están acá o una de los gráficos que están acá. Cuando se tiene ya finalmente ese factor de fricción, se reemplaza en la ecuación de Darcy, se halla el HL, ¿cierto? Que sería reemplazar en esta expresión. Una vez yo tengo F, tengo todos estos datos, puedo hallar el HL, y una vez tengo el HL, pues lo puedo llevar a la ecuación general de la energía para hallar lo que sea que esté buscando. En este caso, pues la presión en A. Puede ser, y casi siempre va a ser el caso, hallar HA. HA casi siempre va a ser como la incógnita más grande de este tipo de problemas, porque HA es la carga que debe ocupar la bomba para transportar ese fluido. Y con eso podemos determinar cuál es la bomba más adecuada para ubicar en ese sistema de tuberías para hacer el transporte. Entonces, digamos que hay un hilo conductor que nos va a ir llevando a través de la toma de decisiones. Yo sé que son muchas ecuaciones, pero no todas se usan en un ejercicio dado. Miren que a lo sumo voy a utilizar un solo renglón de ecuaciones, porque va a depender del tipo de fluido. Y no voy a utilizar estas dos columnas, o utilizo laminar o turbulento. Entonces el número de ecuaciones se reduce con la toma de las decisiones que vamos haciendo.
pero eso sí debe estar muy claro en la mente. Eso sí debe estar muy claro para poder uno ir por la ruta que lo lleve hacia el uso de las ecuaciones adecuadas y poder resolver el problema. Pero pues eso lo vamos esclareciendo en la medida que hagamos ejercicios y que vamos pues como haciendo este tipo de cosas. Me pareció chévere pues que hayamos hecho el cuadrito, que lo tengamos ahí como referencia. Bueno, Sí, entonces... profe, nos lo puede mandar. Sí, este yo se los puedo mandar. Cuando lo completemos en la próxima clase, que quede todo el ejercicio completo. Listo, profe. Me recuerdan y yo se los monto también al Classroom junto con las diapositivas. Profe, Dime, ¿podemos revisar mi parcial, por favor, un minutico? Que es que como no vine ese día que lo revisó, no sé en listo. qué me equivoqué. Dale, entonces voy a dejar de grabar y nos quedamos entonces revisándolo. ¿Te parece? Listo. Bueno, pues muchachos, a los que ya se van, feliz fin de semana y nos vemos entonces el lunes. Que estén muy bien. Listo, profe, muchas gracias. Hasta luego, Listo, profe, gracias, hasta luego.